tema que el día de hoy vamos a tener es de tecnologías ESAC en equipos de soldadura. Nuestro expositor es el ingeniero Hernán Bianchi. El ingeniero Hernán Bianchi es jefe de proyectos de máquinas de ESAC Conarco en Argentina, con más de 10 años de experiencia en el rubro de máquinas de soldadura. Bachiller de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la especialidad de Ingeniería Electrónica. Cuenta con una maestría en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional del Sur y cuyo tema de tesis fue Sistema Autónomo de Soldadura por Arco para Electrodo Revestido. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Hernán Bianchi. La idea un poco es hablar de tecnologías, ¿sí?, en equipos de soldadura, no solamente para que ustedes sepan qué es lo que tiene SAP para ofrecer en cuanto a máquinas, sino también que puedan saber elegir una máquina o un proceso para determinada aplicación. Como agenda de la presentación, separé en 3 puntos diferentes, ¿sí? Generalmente el portafolio de máquinas se separa en máquinas tecnológicas, yo lo tengo puesto acá como high tech, máquinas heavy industrial, vamos a ver 5 máquinas, una para electrodo, una para TIG, algunas multiproceso, y después el portafolio light, lo que sería el portafolio liviano, ¿sí?, que por ahí son máquinas que ya han visto, Handiar 160, LH240, y están más enfocadas a lo que es reparación, mantenimiento y ese tipo de trabajos más livianos, no producción, digamos. Y por último vamos a ver 3 máquinas que son los nuevos lanzamientos que va a hacer SAP regionalmente en el 2019. Para empezar con el portafolio de máquinas tecnológicas, vamos a hablar un poco de lo que es WellCloud, es lo último que tiene SAP en desarrollo, ¿sí?, tecnológico. Y antes de comentar algunas cosas, les voy a pasar un video. Bueno, entonces, un poco para explicar lo que es el video, ¿qué es WellCloud? ¿Sí? Es una plataforma de gestión de soldadura online, ¿sí? Básicamente para entender un poco el contexto de por qué SAP está desarrollando WellCloud, se puede ver un poco la línea de tiempo de las revoluciones industriales, ¿sí? Hoy se está hablando de una cuarta revolución industrial, lo que se llama Industria 4.0, en donde se está trabajando en tener una industria totalmente conectada, ¿sí? Esto está apoyado en los progresos que hay en Internet y velocidades de redes, ¿sí? Básicamente, el sistema WellCloud lo que es un desarrollo hecho en la fuente de soldadura, ¿sí?, que va a conectar con la red del cliente. Esto está enfocado obviamente a grandes empresas
con muchas máquinas en producción, ¿sí? Y en la red del cliente va a existir una aplicación donde diferentes personas, por ejemplo, la gerencia de producción, gerencia de calidad, van a tener acceso a información en tiempo real de lo que está pasando con cada máquina, ¿sí? Va a poder ver si la máquina está conectada, está desconectada, a cuánto está soldando, qué corriente, ¿sí? Entonces esto es un poco el desarrollo de WareCloud. Las máquinas hoy por hoy existen, todavía no se trajo esto a Sudamérica, pero en Europa ya están trabajando, y estas máquinas tienen una ventaja que es que se pueden conectar a través de Wi-Fi. ESAB ya tenía desarrollado un sistema similar, pero era todo por conexión a través de cable de red. En este caso, las máquinas se pueden conectar a través de Wi-Fi, ¿sí? También tiene la posibilidad de Bluetooth, lo que le permite a la máquina tener acoplado un escáner, por ejemplo, y que cada operario o, por ejemplo, el cilindro de gas tenga un código de barras y toda esa información ingresarla al WareCloud, a la aplicación, ¿sí? Esto en el futuro va a facilitar mucho todo lo que es el manejo de informaciones y también está apuntado a lo que es mantenimiento de las máquinas. Si una máquina está fallando, por ejemplo, en determinado lugar de la planta, esa información se transmite a la red y en tiempo real las personas de mantenimiento, por ejemplo, van a estar al tanto de lo que está pasando y van a poder actuar en consecuencia. Hoy por hoy, como les decía, ESAB tiene 2 productos ya con el WareCloud. Uno es el 4004 i+, que vamos a ver ahora en la secuencia, como fuente de soldadura, y la Aristo 5000, ¿sí? Una máquina de 500 amperes multiproceso. Está en desarrollo lo que es Aristo 1000, que es una máquina, una fuente para lo que es el proceso de arco sumergido. ¿Sí? Es una plataforma que está en continuo desarrollo y se está adaptando a todas las necesidades de cada cliente. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que es la Aristo 4004 i+, ¿sí? Que es una fuente, como pueden ver acá, multiproceso, ¿sí? MIG-MAG, electrodo y lift-TIG. Si bien es una máquina que está más apuntada a lo que es el proceso MIG-MAG, ¿sí? Porque como decíamos antes, son máquinas que van a producción y en producción por ahí el proceso TIG no es tan importante, ¿sí? Tenemos que es una máquina trifásica de 380 a 460 volt, como corriente máxima da 400 amperes en cualquiera de los 3 procesos y con un factor de trabajo muy alto, ¿sí? Esto es 400 amperes al 60%. Ustedes saben que el factor de trabajo en una fuente de soldadura nos da una idea de cuánto tiempo se puede soldar sin que la máquina salga de servicio por cuestiones de temperatura, ¿sí? Y 400 amperes es una corriente muy alta, así que al 60% es una máquina que realmente presenta un factor de trabajo muy bueno. Como todos los lanzamientos nuevos que está haciendo ESAB, se está enfocando en tener productos compactos, ¿sí? Esto se ve que es una máquina de 45 kilos. Ustedes por ahí si conocen habitualmente lo que son las máquinas electromecánicas o de tecnología más tradicional, saben que una máquina de 400 amperes puede pesar 150 kilos, 200 kilos, ¿sí? Acá estamos metiendo 400 amperes al 60% en una máquina de solamente 45 kilos. Otras posibilidades que tiene, bueno, tiene la posibilidad de conectar un refrigerador para la torcha, ¿sí? Y es compatible con WareCloud solo cuando la máquina se usa con el alimentador de alambre y el controlador U82, ¿sí? El U82 es el controlador más completo que tiene ESAB para su fuente de soldadura, permite hacer prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Como características principales de esta máquina, ¿sí? Para reforzar un poco cuáles son las características principales, tenemos la cuestión de portabilidad, que es lo que le comentaba recién, una máquina muy compacta y de muy bajo peso. Después tenemos el tema de la eficiencia, algo muy importante también en empresas grandes que se dedican a producir, ¿sí? Es una máquina que tiene una eficiencia cerca del 90%, por lo cual uno cuando tiene muchas máquinas en paralelo trabajando, el valor de la eficiencia comienza a ser algo importante, ¿sí? para la empresa, porque eso significa menor consumo de corriente eléctrica y por lo tanto una reducción en el costo ese, ¿sí?
Y bueno, como les comentaba, una máquina con muy buena productividad, que tiene una excelente relación de factor de trabajo-peso y una funcionalidad completa MIG-MAG, ¿sí? Utilizada con el controlador U82, que es el que se ve ahí en la imagen. Esta máquina puede soldar pulsado, superpulso, tiene la función QSET, tiene líneas sinérgicas, ¿sí? 250 líneas sinérgicas, todo lo que requiere por ahí la industria automovilística, por ejemplo, ¿sí? Obviamente no es una máquina por ahí que uno va a tener en un taller para hacer algún trabajo en especial, sino que son todos requerimientos de alta producción y alta calidad de soldadura. Bueno, pasando a lo siguiente, como estaba ahí en la agenda, vamos a ver algunas máquinas del portafolio industrial o el portafolio de máquinas pesadas. ¿Sí? Como primera opción vamos a ver lo que es la Renegade S300, que es una máquina para electrodo. Y antes de ver un poco las características de la Renegade 300, les quería hacer un comentario que es un concepto general que se ve en máquinas de soldar y muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? Que es el PFC. El PFC es una placa adicional que suele venir en los inversores. Tenemos las máquinas con PFC y sin PFC. ¿Por qué es importante entender la diferencia y cuáles son las ventajas que da el PFC? Es que el costo de la máquina que tiene PFC se nos va para arriba, ¿sí? Es un costo bastante más alto y si uno realmente no va a aprovechar los beneficios del PFC, no tiene sentido comprar esta máquina, ¿sí? Esta o la que sea. ESAB dispone de muchas máquinas con PFC porque en Europa es una reglamentación, es necesario que la máquina tenga PFC. Acá en el mercado de Sudamérica encontramos de los dos tipos, ¿sí? Y el foco en Sudamérica es ver si realmente la precisamos y si realmente vamos a necesitar alguna de estas 5 características que yo puse acá en la presentación. La primera característica y ventaja que da el PFC a la máquina es que esa máquina puede ser conectada en una red inestable, ¿sí? Yo sé que acá suelen tener problemas con los niveles de tensión de redes, en Argentina pasa mucho también en el norte. Entonces, si uno precisa trabajar en una red inestable o inclusive con generadores, ¿sí? Acá se ve una foto de una máquina con PFC trabajando con generador. El generador, el PFC es lo recomendado, ¿sí? Porque es una placa que va a filtrar todas las variaciones de la red, las va a compensar y va a permitir trabajar con esa máquina sin problema. Muchas veces en tecnologías tradicionales, cuando uno tiene baja tensión de red, no le puede sacar toda la potencia a la máquina, ¿sí? Si bien puede seguir operando, no tenemos toda la potencia disponible en la salida. En el caso del PFC, si uno tiene tensiones muy bajas de red, el PFC lo compensa y uno dispone en la salida de toda la potencia que viene con la máquina, ¿no? El segundo punto es alta confiabilidad y eficiencia, ¿sí? El PFC, de la forma que trabaja en la entrada de la máquina, es como si fuera un filtro, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es que esa máquina, desde ese filtro hacia adelante hasta los terminales de salida de la máquina, va a ser una máquina confiable, ¿sí? No va a sentir las alteraciones de la red en los demás componentes de la máquina. Tercer punto que coloqué acá es que es operación a nivel mundial, ¿sí? Generalmente la máquina que tiene un PFC tiene un rango de tensión mucho más amplio que una máquina que no lo tiene, ¿sí? Por ejemplo, tenemos máquinas con PFC que pueden ir desde los 170 volt hasta los 500 volt de entrada y detectándola automáticamente, tanto monofásico como trifásico. Eso se lo da el PFC. Otra de las ventajas que coloqué ahí en el cuarto lugar es el requerimiento de potencia, y esto se ve mucho en algunos folletos donde se explica que la máquina puede funcionar con cables de alimentación hasta 100 metros, por ejemplo, ¿sí? No cualquier máquina lo puede hacer, sí es una virtud, una ventaja de máquinas que tienen PFC, ¿sí? Entonces, más que nada es eso, es estar atento a estas ventajas y si uno realmente no las precisa, seguramente va a haber una máquina de soldadura equivalente con potencia equivalente y calidad de soldadura equivalente que no va a tener ese PFC y que va a tener un precio mejor.
Pasando ahora sí a una de las máquinas nuestras de SAP que tiene este PFC, la Renegade S300, que es una máquina de electrodo y TIC en DC. Como les comentaba, tiene la posibilidad de conectarse tanto en monofásico como trifásico, y pueden ver que es un rango de tensión bastante amplio, ¿sí? En trifásico se puede conectar en 220, 380 o 440, que la máquina automáticamente va a detectar esa tensión y se va a setear para funcionar en esa tensión, ¿sí? Es una máquina con foco en soldadura en electrodo, ¿sí? Suelda muy bien celulósico, está hecha específicamente para que suelde bien celulósico y sea aplicada en trabajos de tubería o reparaciones que tienen mucha suciedad u óxido, lo que sea, que requieran el electrodo celulósico. Esta máquina fue hecha específicamente para eso. Factor de trabajo, es una máquina de 300 amperes al 40% en solo 15 kilos, ¿sí? De vuelta a lo que comentábamos anteriormente, la portabilidad y esta relación de peso-potencia fue el foco de SAP en los últimos lanzamientos, y realmente se tienen máquinas muy chicas, muy eficientes y con mucha potencia de salida. Características principales, bueno, lo que estaba recalcando recién, portabilidad, flexibilidad, dado que uno la puede conectar tanto en redes monofásicas como trifásicas. Esto es muy útil cuando se trabaja en mantenimiento, por ejemplo, y no se sabe bien qué tensiones va a tener disponible donde uno lleva la máquina, ¿sí? Tiene PFC, que es lo que explicábamos anteriormente, lo que permite que la máquina tenga una prolongación en el cable de alimentación de hasta 100 metros. ¿Sí? Esto es muy importante. Justamente hace unos días me tocó una consulta allá en Argentina sobre una máquina LHN 220, ¿sí? Que la querían conectar a un generador de 10 kVA, y la consulta era por qué no funcionaba. En principio, cuando empecé a hablar con la persona esta, me parecía raro. Inclusive le comentaba que posiblemente tendría problema en el generador, porque 10 kVA sería potencia suficiente para la LHN 220, ¿sí? Y en el medio de la conversación me dice, bueno, lo que pasa es que los bomberos, era la gente de los bomberos de Argentina, los bomberos les gusta esta máquina porque se la ponen al hombro, van, suben 20, 30 metros, y bueno, ahí me di cuenta, el generador estaba quedando a 20, 30, 40 metros de la máquina, y ahí es donde la máquina empezaba a fallar. Toda la caída de tensión que tenía en el cable de alimentación, la máquina no tenía forma de compensarlo, por lo tanto, era una máquina inútil para la aplicación que esta gente le estaba queriendo dar. ¿Sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Como último punto, excelente soldadura con electrodos celulósicos. ¿Sí? Fue el foco de esta máquina, fue hecha para eso, para trabajos muy agresivos. ¿Sí? Es una máquina que tiene una robustez muy grande, está hecha en polímero, ¿sí? Uno no ve la típica chapa por afuera de la máquina, sino que es un polímero muy resistente, rígido, para soportar caídas y demás. Y como pueden ver ahí en la foto del lateral de la máquina, no tiene perillas, ni botones, ni nada que sobresalga a ese polímero, ¿sí? Por lo tanto, la máquina tiene una robustez realmente apreciable. Bueno, vamos a pasar a otra de las máquinas que tenía para el portafolio industrial, y esta es la CADI TIC 2200i ACDC. Como concepto general de lo que quería explicar en esta máquina TIC, es que cuando se suelda en alterna, ¿sí? Uno generalmente en las máquinas tiene una onda cuadrada, ¿sí? Cuando la máquina es inversora, cuando uno precisa soldar aluminio y ese tipo de aleaciones, precisa soldar TIC en alterna, ¿sí? Y lo que pudo desarrollar como tecnología de SAP en ese sentido es una onda cuadrada con un formato donde limita los ruidos, ¿sí? Uno cuando está soldando en alterna generalmente suelda en frecuencias bajas, son frecuencias audibles, y esto suele crear ruidos bastante intensos, ¿sí? SAP, bueno, generó esta tecnología Q-Wave, que se llama, donde la onda cuadrada realmente no es tan cuadrada, sino que es un poco más amortiguada, y como resultado final lo importante es que uno puede soldar en alterna, en TIC,
y no va a tener ese ruido tan estridente, tan estrepitoso que tiene con inversores comunes. Entrando un poco en los detalles de la KITIC 2200, es una máquina monofásica, ¿sí? Como les comentaba, tiene el foco en soldadura TIC alterna, pero también tiene la posibilidad de soldar en electrodos y tiene todas las posibilidades y todas las funciones y ajustes necesarios para soldar electrodo. Es una máquina que por el factor de trabajo y corriente máxima está más apuntada a lo que es reparaciones, ¿sí? O construcciones leves. No es una máquina que va a ir a la industria a hacer construcciones o producción pesada, ¿sí? Es una máquina que tiene 140 amperes al 100%. Y de vuelta, las características sobresalientes en las máquinas de SAP, el bajo peso y la portabilidad que tiene, ¿sí? Para reforzar un poco las características principales, y ahí se ve una foto de una aplicación que realmente es el sentido de esta máquina, ¿sí? Hacer reparaciones. Se puede destacar, bueno, lo que les comentaba en electrodos, se puede soldar electrodos en alterna o en continua, tiene la función de fuerza de arco, arranque en caliente o inclusive el cambio de polaridad que se hace a través de un botón. No es necesario cambiar la pinza portaelectrodo y la pinza de masa en el panel frontal de la máquina. Alto factor de potencia, que es lo que está relacionado con el PFC que explicamos anteriormente, y es una máquina que adicionalmente tiene algunas funciones ocultas en el panel, ¿sí? Uno puede mantener apretado una de las teclas y entra a hacer ajustes más personalizados dependiendo de lo que uno precisa para la aplicación, ¿sí? Uno de esos ajustes es el micropulso. Esta máquina, además de soldar en alterna y en continua, suelda pulsado en TIC, ¿sí? Y el micropulso lo que permite es hacer pulsos de corriente muy cortos, ¿sí? Y por consecuencia se pueden soldar chapas muy finas, sin agujerearlas o sin danificarlas, ¿sí? Esa es una de las ventajas principales de esta máquina. Bueno, siguiendo la secuencia de máquinas industriales, tenemos la Warrior 350 Multivoltage CCSB. Esta es una máquina que también tenemos en Argentina y existen los modelos de 400 y 500 amperes, y realmente es una máquina enfocada a lo que es producción, trabajo duro todo el día y en lugares donde generalmente se las maltrata y se las castiga, como se suele decir allá en Argentina. Es una máquina muy robusta. Es una máquina multiproceso, MIG-MAG, TIC, DC, electrodos y repelado. ¿Sí? Es una máquina trifásica que en el caso de esta multivoltage se ajusta automáticamente a la tensión de red. Suelda muy bien electrodos celulósicos, ¿sí? Si bien generalmente es usada en producciones con alambre y demás, la función celulósico funciona muy bien. Y en el caso de este modelo, tiene corrientes máximas de 350 amperes y el factor de trabajo es de 300 amperes al 100%, ¿sí? Esto significa que uno puede estar soldando tranquilamente 300 amperes, 8 horas al día, 9 horas al día, lo que sea, que la máquina no va a salir fuera de servicio, ¿sí? Por la potencia que tiene, es una máquina relativamente leve, también acá vemos 60 kilos, 60,8, comparado con máquinas tradicionales, está en torno de un tercio del peso de las máquinas tradicionales, ¿sí? En el caso de la Warrior, viene con la opción de uno poder elegir el cabezal en función del trabajo y la aplicación que le va a dar, ¿sí? Tenemos el Warrior Fit 404 HD, que son para aplicaciones muy pesadas, y viene con un motor en el mecanismo de tracción refrigerado, por lo tanto está preparado para aplicaciones de mucho peso. Está el Warrior Fit Dual, con la opción de utilizar 2 operadores. El Sharp Feed, que es un alimentador de alambre chiquito y robusto, con la idea de poder meterse en cualquier lado, ¿sí? con el alimentador y demás. Y el Mobile Feed, que es la maleta, también con esa ventaja de ser muy robusta y resistente a golpes y demás. Resaltando un poco las características principales de este producto, que lo tiene tanto los modelos de 350 amperes como el 400 y 500, bueno, el alto factor de trabajo que hablábamos hace un rato, robusto,
¿sí? Este es uno de los puntos fuertes de esta máquina. Está hecho y está diseñado específicamente para esto, ¿sí? Toda la estructura interna de la máquina, cuando uno saca las chapas laterales y demás, realmente el diseño fue pensado para que sea una máquina que soporte trabajos duros e inclusive maltratos, ¿sí? Operación simple es como otro de los puntos fuertes. Fíjense que está todo sobre el panel frontal, inclusive la llave de encendido de la máquina, ¿sí? Tiene perillas donde uno simplemente selecciona el proceso que va a utilizar, otra perilla donde uno selecciona el tipo de electrodo, si uno va a soldar electrodo, y un potenciómetro donde uno ajusta inductancia si está soldando MIG o fuerza de arco si uno está soldando electrodo. En definitiva, es una máquina simple y que no asusta al operario por la complejidad. Y como punto fuerte, último punto, lo que les comentaba anteriormente, es una máquina que se ajusta automáticamente a la red trifásica, ¿sí? Uno no tiene que abrir el lateral de la máquina para poder hacer algún cambio en la máquina para adaptarla a determinada tensión, sino que la máquina automáticamente se adapta a donde uno la conecta. Esto es una foto simplemente para compartirles una aplicación que se da en Argentina, ¿sí? Y está representando un poco las ventajas que les comentaba anteriormente, que son máquinas robustas y se pueden utilizar en este tipo de aplicación. En este caso, soldadura de tubería, donde generalmente se utilizan motosoldadoras, ¿sí? Hay muchos soldadores en este tipo de aplicaciones que les gusta la motosoldadora. Allá en Argentina hay una aplicación donde tienen 4 Warrior arriba de un camión y son alimentadas por un generador grande, que es lo que se ve ahí en el medio, ¿sí? Todo esto reemplazando la aplicación de la motosoldadora, que es lo que se usa habitualmente. Otro equipo en lo que es línea industrial, ¿sí? El Origo MIG L405, que va con el alimentador de alambre Origo Feed L304. En este caso es una máquina exclusivamente MIG-MAG. Esta sí es una máquina de tecnología tradicional, con puente de diodos y transformadores pesados, ¿sí? De baja frecuencia. Como pueden ver, es una máquina de 143 kilos, con un factor de trabajo bastante similar a lo que era la Warrior que vimos anteriormente, que era de 60 kilos, ¿sí? La Warrior era una máquina de 300 amperes al 100%, esta es una máquina de 280 amperes al 100%. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Generalmente el costo baja, ¿sí? En relación a un inversor de igual potencia, y otra de las ventajas es que se puede conseguir fácilmente talleres que puedan repararla, ¿sí? Porque no es una tecnología de toda electrónica, sino que tiene partes electromecánicas donde un taller con un buen conocimiento las puede reparar fácilmente. También, claramente, son máquinas muy robustas, donde todavía se ven en los mercados de Argentina y de Sudamérica, en aplicaciones donde realmente se requiere que la máquina aguante maltrato, mal tiempo y aplicaciones severas, ¿sí? Entrando más en lo que es esta máquina, hay 2 versiones, dependiendo de la tensión de alimentación, como está ahí, 400, 415 en 50 y 60 Hz, o otra versión que también es posible conectarla en 230 volt, 400 volt y hasta 500 volt en 50 o 60 Hz, ¿sí? Es una máquina simple de ajustar, tiene 40 pasos, son regulaciones fijas, 40 pasos de regulación de tensión, ¿sí? Lo que es velocidad de alimentación de alambre se regula desde el cabezal. Y bueno, cuenta con opcionales de voltímetro amperímetro, que en muchas aplicaciones es necesario, o un transformador que se usa para conectar lo que es el calentador para el cilindro de gas de CO2, que no se congele, la válvula reguladora, ¿sí? Como características principales que se pueden comentar de este producto, tenemos un arco preciso y estable, ¿sí? La regulación de velocidad de alambre se hace a través de una placa electrónica, por lo tanto es muy estable. Claramente es un producto robusto y durable, ¿sí? Y en el alimentador Origo Feed L304 uno dispone de todas las funciones también. Ahí se ve un poco la imagen, que tiene 4 perillas
y un potenciómetro mayor. En el alimentador se puede regular tanto la opción de 2T o 4T, que tiene que ver con la funcionalidad del gatillo de la torcha, ¿sí? Si uno está con la torcha, el gatillo de la torcha lo mantiene apretado, esa es la función 2T. 4T es cuando uno gatilla y suelta y la máquina sigue soldando, digamos, hasta uno volver a apretar. Tiene la función de arranque suave, de arco, tiempo de posquemado, soldadura por puntos y purgue gas, ¿sí? Y en relación al cabezal, viene con un mecanismo de 4 roldanas, lo que le da una fiabilidad muy grande y una muy buena tracción cuando se utilizan diámetros grandes de alambre. Siguiendo el recorrido un poco de máquinas industriales, tenemos uno de los últimos lanzamientos, es la Rebel EMP 320IC. ¿Sí? En Argentina todavía este producto no lo lanzamos, sí está disponible acá en Perú a través de Soldexa. En Argentina tenemos los modelos Rebel 215 y Rebel 235, donde básicamente cuenta con todas las funciones, pero dispone de una potencia menor de salida. Sí, acá tenía un video para mostrarle, pero no quiero salirme de la presentación porque vamos a volver a incurrir en el inconveniente que tuvimos recién. Pero básicamente, como concepto general que les quería mostrar, que viene con estas máquinas Rebel, es el concepto del SMIG, ¿sí? Lo que SAP llama el MIG inteligente. ¿Cómo funciona esto? En el panel a color que tiene la máquina figura como un proceso, el proceso SMIG. Cuando uno entra ahí, lo próximo que le pide es seleccionar el diámetro de alambre con el que uno va a soldar. Seleccionamos el diámetro de alambre y como tercer paso uno selecciona solamente el espesor de la chapa que va a soldar. ¿Sí? Con todo esto uno directamente empieza a soldar, no necesita hacer ajustes de tensión ni nada por el estilo, la máquina simplemente va a detectar la mano del operario, cómo el operario está soldando y va a hacer todos los ajustes que sean necesarios para tener una soldadura óptima. ¿Sí? Con esta función hasta yo me animo a ir allá a la competición que tienen hoy, digamos, a competir. Esto es independiente del gas que use y el material del alambre, ¿sí? La máquina ajusta y uno tiene la posibilidad de con una perillita, si quiere una soldadura más cóncava, más convexa, ajustar un poco el calor de la soldadura, pero simplemente eso. Por cada modificación que uno haga en el ajuste de la máquina, si uno está soldando determinada chapa y va a pasar a soldar una chapa más gruesa, simplemente uno aumenta el espesor, ¿sí?, de la chapa seleccionado y la máquina va a ajustar tensión, velocidad de alambre y demás para poder soldar esa chapa más gruesa. Un poco las características de esta máquina, ¿sí? Esta máquina en SAP se la llama como verdadera multiproceso, ¿sí? Suelda MIG-MAG, alambres autoprotegidos, electrodo, TIG, pero uno la llama verdadera multiproceso porque realmente suelda muy bien en cualquiera de estos procesos, ¿sí? Hay máquinas que por ahí llaman multiproceso, pero cuando uno pasa electrodo y quiere soldar celulósico, por ejemplo, no funciona, o cuando uno quiere ir a TIG, no tiene todas las funcionalidades de TIG. Entonces, todos los modelos Rebel, versiones EMP como está acá, son máquinas realmente multiproceso y que sueldan muy bien en cualquiera de los procesos seleccionados, ¿sí? En el caso de la Rebel 320 es una máquina trifásica de 400 volts de alimentación, ¿sí?, pero más o menos 10%, por lo tanto tiene un rango de 360 volts a 440 volts que la máquina puede funcionar. Tiene una pantalla color de 4,3 pulgadas y bueno, los rangos de corriente van en cualquiera de los procesos hasta 350 amperes, ¿sí? Esto permite soldar electrodos hasta 5 milímetros y alambre hasta 1.6. De vuelta, lo que vimos en otros modelos. Un factor de trabajo muy alto, fíjense que es 320 amperes al 40% en solamente prácticamente 30 kilos, ¿sí? Es una máquina muy portable y de muy bajo peso. Como otra característica adicional que tiene esta máquina, que no suelen tener otras, es una válvula de gas adicional,
que se usa para TIC, ¿sí? Uno en el panel trasero de la máquina tiene la válvula de gas para MIG-MAG y una válvula adicional para TIC. Y esto permite tener todas las funcionalidades de TIC, ¿sí? Preajuste de gas al inicio, preajuste de gas al final de la soldadura, rampa de inicio en la máquina. Y bueno, como último punto, es una máquina que se puede utilizar con rollos de hasta 300 milímetros de diámetro, ¿sí? Se puede utilizar con rollos grandes de alambre. El modelo 215, por ejemplo, que tenemos nosotros en Argentina disponible, es para rollos de 200 milímetros. Bueno, para resaltar un poco las características principales, máquina verdaderamente multiproceso, ¿sí? Lo que les decía, tiene mucha versatilidad y es realmente muy útil en lugares donde uno tiene que hacer mantenimiento y se encuentra con diferentes procesos, diferentes materiales. Esta es una máquina indicada realmente para eso. La doble válvula de gas, ¿sí? En el panel trasero de la máquina. La función SMIG, que esto es normal, común para estas máquinas Rebel. La mejor relación potencia-peso, esto cuando se hizo un estudio de mercado en Argentina, realmente no hay marcas que se comparen a esta relación potencia-peso con la Rebel, ¿sí? Y otro punto fuerte que también lo puse como ventaja en el producto que vimos anteriormente, es un mecanismo de 4 roldanas, ¿sí? Esto obviamente en altas velocidades con diámetros grandes ayuda mucho a la tracción y la tracción del alambre obviamente después tiene influencia sobre la soldadura que uno hace. Entrando ya a lo que es portafolio liviano, tenemos máquinas más enfocadas a lo que es reparación, trabajos pequeños, ¿sí? Vamos a ver primero la Handyar 160, practicidad en la palma de la mano, es un poco lo que se dice sobre esta máquina, y es la máquina más chiquita que tenemos disponible en ESAB, inclusive creo que en ESAB global, ¿sí? Es una máquina que pesa solamente 3 kilos y como está ahí en la foto, uno la puede poner en la palma de la mano. Es una máquina que realmente puede soldar hasta electrodos de 325, ¿sí? Como corriente máxima tiene 160 amperes en un factor de trabajo del 20%, ¿sí? Esto realmente sobra para trabajos de reparación que requieran hacer en campo, ¿sí? Como punto diferencial que pusimos en relación a la competencia, tenemos cables realmente largos, ¿sí? El portaelectrodo de 3 metros y la pinza de masa de 2 metros. ¿Sí? Esto nosotros lo tenemos como una ventaja en comparación a la competencia. Muchas veces uno compra una maquinita de estas y se encuentra con que el cable de masa tiene 1,5 metros y la pinza portaelectrodo otro 1,5 metros. ¿Sí? Otro de los puntos que puse acá para comentar es que uno tiene un ajuste simple en el panel. Obviamente tenemos solamente una perilla que es para ajustar la corriente de salida de la máquina, pero en vez de indicar solamente la corriente de salida, no sé si se puede ver ahí en la foto de la izquierda, están marcados los rangos donde uno selecciona el diámetro del electrodo, ¿sí? Hay un rango para el electrodo de 2,5, un rango para el de 2 milímetros y un rango para el de 3,25. Lo que simplifica, ¿sí? El ajuste, más que nada por una persona que recién por ahí está incursionando en el tema de soldadura. Otra máquina que tenemos disponible en el portafolio liviano es la LHN 240. Esta también es una máquina que está en toda la región, Argentina, Brasil, realmente con muy buen comportamiento. Esta máquina sí ya está indicada para electrodos celulósicos. En el caso de la Handyar que vimos anteriormente está más indicada para electrodos rutílicos. Pero esta sí, digamos, suelda bien electrodos celulósicos. Es también una máquina monofásica, ¿sí? Todo este tipo de máquinas livianas, digamos, son máquinas monofásicas. Se puede soldar hasta electrodo de 4 milímetros, inclusive hacer punteos con electrodo de 5 milímetros, ya que es una máquina que va como con corriente máxima hasta los 200 amperes, ¿sí? En un factor de trabajo ya bastante apreciable,
40%. Y 7 kilos. Tampoco es una máquina pesada para el traslado. Como dos funciones adicionales más a lo que es generalmente una máquina liviana, esta máquina tiene un display digital, ¿sí? Uno no ajusta por la escala, una escala dibujada en el panel, sino que la corriente preseteada la ve en el display. Luego uno cuando empieza a soldar, ese display va a mostrar la corriente real que está soldando, ¿sí? Pero a la hora de ajustar se hace a través del display también. Y tiene la posibilidad de soldar con TIG, ¿sí? En este caso la máquina no tiene válvula y lo que se va a precisar ahí es la torcha TIG con robinete o válvula incorporada. Otro de los equipos del portafolio Light que tenemos disponible es la BADI-TIC 200 HF, ¿sí? Una máquina muy buena, realmente indicada para soldadura de proceso TIC en continua. También tiene la posibilidad de soldar electrodos. De vuelta, una máquina que es monofásica, ¿sí? En 220, tiene capacidad de soldar varillas hasta 2.4 milímetros y electrodos hasta 3.25. Como corriente máxima llega a los 200 amperes, ¿sí? Ahí abajo está el factor de trabajo, se puede soldar al 100% en 90 amperes, o sea que la máquina no va a salir de servicio cuando uno está soldando 90 amperes. Y bueno, tiene todas las funciones que uno precisa para soldar TIG en DC. ¿Sí? Se puede ajustar la rampa de descenso. En el caso que uno esté soldando electrodo, esa misma perilla va a poder ajustar el arc force. Y tiene la posibilidad de abrir arco tanto en alta frecuencia, HF, o el modo lift TIG, ¿sí? Que es el modo donde uno apoya la torcha y a la hora de levantar se abre el arco. Un producto más que está indicado en el portafolio Light es una máquina compacta, la Compact MIG 215, la llamamos multiproceso, puede soldar MIG-MAG, alambre autoprotegido y también electrodo. Es una máquina de 220 volt que puede soldar hasta electrodos de 3.25 y diámetros de alambre hasta 1 milímetro. ¿Sí? El factor de trabajo es de 200 amperes al 20%. Y obviamente por el factor de trabajo está indicada para reparaciones en talleres pequeños. ¿Sí? Pero es una máquina muy versátil, muy liviana, inclusive con reducción de peso de hasta un 50%, 60% en relación a una máquina de tecnología tradicional. Es una máquina que viene con el paquete completo, ¿sí? Trae rodillos para intercambiar, trae la manguera de gas, trae la pinza portaelectrodo, la pinza de masa, o sea, es una máquina que uno ya la va a recibir lista para comenzar a trabajar. Algunos puntos a resaltar: la facilidad de ajuste de la máquina, ¿sí? ESAB está intentando a través de las etiquetas que esto sea cada vez más simple. Y en este caso, por ejemplo, todo lo que es electrodo, que se puede hacer ajuste para electrodo, está indicado en color amarillo, y todo lo que sea MIG se está indicando con color blanco. ¿Sí? Se ve la tecla del lateral, que es para elegir la función 2T, 4T, hacia arriba se elige el proceso MIG, y todo lo que está en blanco, una de las perillas ajusta tensión, la otra perilla ajusta velocidad de alambre. ¿Sí? Todo esto mostrado en los dos displays que tienen en el panel frontal. Y adentro una foto de la posibilidad de hacer el intercambio de conexión, esto para cuando se está soldando con alambre autoprotegido. Por último, y ya terminando, vemos brevemente algunos lanzamientos que están para el próximo año. Primer lanzamiento, que posiblemente sea en tiempo también el primer lanzamiento, es la LHN 280 i+, ¿sí? Manteniendo un poco la idea de la LHN 240, de vuelta monofásica para todo tipo de electrodo, pero con una corriente máxima de 250 amperes. ¿Sí? Fíjense acá, es 194 amperes al 100%, en una máquina de 10 kilos, de vuelta, muy compacto y mucha potencia. ¿Sí? A diferencia de la LHN 240, esta máquina va a tener un arc force ajustable, por lo tanto va a ser aplicable a algunas aplicaciones donde la LHN 240 no se usa por este motivo, ¿sí? De no tener la posibilidad de ajustar el arc force.
Otro lanzamiento que vamos a tener en el 2019 y que es una máquina que ya tiene un tiempo en el mercado de Estados Unidos, en Argentina la lanzamos este año, es la ET200 y ACDC. ¿Sí? Es una máquina monofásica también que tiene todas las posibilidades para soldar en alterna y en continua y en el electrodo. ¿Sí? Uno tiene la posibilidad de ajustar la frecuencia que uno va a soldar en la alterna, utilizar pulsado si es necesario, modificar el balance de onda cuando uno está soldando aluminio, si quiere más penetración o más limpieza, ajustar hot start y hard force en electrodo. Realmente es una máquina que tiene todos los ajustes posibles que uno podría requerir para una aplicación. ¿Sí? Por el factor de trabajo de 200 amperes al 20%, es una máquina enfocada también a trabajos de talleres, herrería o reparaciones. Por último, la Origo ART 3001 es una máquina también que va a salir el próximo año. Esta máquina sí va a incluir un PFC, lo que les explicaba anteriormente, con un rango de tensión de entrada de 110 hasta 575 volt. La máquina la va a detectar y ajustar automáticamente, y ya con un factor de trabajo bastante mayor, ¿sí? 300 amperes al 40% o 190 al 100%, ya es una máquina que puede ir direccionada para otro tipo de aplicaciones, inclusive fue desarrollada específicamente para soldar electrodos celulósicos. Bueno, con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por la atención a todos.